This call is now being recorded. Buenos días, nuestro equipo es el número 7 con el tema 3 y vamos a presentar lo que es la farmacéutica molecular, generación de fármacos en alimentos, que está incorporado por Andrea, Fabián y yo, Camila. Introducción. Se denomina molecular farming, del inglés farming, agricultura y farmacéutica, farmacéutico o agricultura molecular a la producción de proteínas de interés farmacéutico en organismos superiores, a través de su modificación genética para su consumo humano. El término agricultura molecular también incluye la producción de proteínas recombinantes en animales transgénicos. En un futuro podría contemplarse la capacidad de producir vacunas, medicamentos, anticuerpos y otros fármacos en alimentos de origen animal o vegetal para su consumo humano rápido, fácil de transportar y a bajo costo. Oportunidades como llevar semillas transgénicas a comunidades aisladas para su cultivo y posterior uso como vacunas. Antecedentes. Tras la llegada de los organismos transgénicos tanto en las plantas como en los animales, se ha considerado la oportunidad de emplearlos como fábricas de fármacos para uso humano de manera rápida, barata y eficiente. Primero, en 1986, Rick y John, junto con sus colaboradores, propusieron la producción a gran escala de proteínas farmacéuticas en la leche, para lo cual utilizaron tecnología de microinyección de DNA en el ganado. Desde entonces se desarrolló esta idea sobre la posibilidad de emplear animales transgénicos como fuente de productos farmacéuticos. Después, en 1990, se desarrolló la técnica de transferencia somática nuclear, en la que a un núcleo de una célula somática se le introducían modificaciones genéticas que eran colocadas en un gameto sin núcleo. Esta metodología conserva la mayor preferencia para la generación de animales transgénicos. Después, en febrero de 2009, la FDA aprobó el primer fármaco en un organismo transgénico. Se trató de una proteína anticoagulante derivada de la leche de cabra transgénica, que fue comercializada por la compañía GTC Biotherapeutics. Se esperó que con este hecho se pudieran abrir las puertas a más compañías para la producción de recombinaciones genéricas a bajos costos. Después, en 2012, la FDA autorizó la venta del primer fármaco, lo que abrió las puertas a un futuro de nuevos productos farmacéuticos obtenidos a través de plantas aprobados para el consumo humano. Este fármaco fue la taligluterasa alfa, una proteína recombinante derivada de la enzima glucocerebrosidasa humana, obtenida de las células de la zanahoria con codificaciones genéticas. Ahora vamos a hablarles de la metodología de generación de organismos transgénicos para la producción de biofármacos. A continuación, tenemos la agroinfiltración. La agroinfiltración es una técnica que permite la incorporación de material genético en las plantas de manera efectiva. Se trata de una transferencia de genes mediante vectores plásmidos derivados de Agrobacterium tumefaciens, los cuales llevan a cabo el proceso de modificación genética en las plantas de forma natural. Para generar plantas transgénicas, en primer lugar seleccionan células aptas para la transformación, lo que incluye protoplastos, callos o tejidos. Electroporación. Esta técnica consiste en la transfección mecánica y la aplicación de pequeñas descargas eléctricas que generan poros en la membrana celular, lo que permite el paso del DNA exógeno hacia el interior.
Microinyección de DNA. La técnica de microinyección de DNA fue una de las primeras técnicas empleadas en la ingeniería genética como un medio para obtener organismos transgénicos. Se utiliza una pipeta de vidrio para inyectar el material genético exógeno en la célula que va a ser la destinataria. Se ha utilizado con éxito para introducir proteínas exógenas, DNA complementarios, fármacos y otras partículas en células tanto animales como células vegetales. Mas, sin embargo, al tratarse de una inserción la cual es al azar, no existe la garantía de que este gen se vaya a expresar. Y la construcción de vectores y plasmido de expresión. Comenzamos con los cultivos primarios de callos y células de suspensión, lo cual llevará a una transformación, una selección primaria y un aislamiento. Los cultivos secundarios de células con alta expresión de GDC formarán racimos y se utilizará la técnica de Westerblom, la cual es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una proteína específica en alguna muestra de sangre o tejido. Continuaremos con el cultivo bioreactor, el cual tendrá una purificación de proteínas y la determinación concentrada proteica. Los ensayos de actividad enzimática tendrán la cinética y fluorescencia, bioquímicos y la espectrometría de masas, para finalizar con un consumo de GDC en macrófagos peritoneales. Cami, tu micro está apagado. A continuación tenemos los virus como vectores de transfección. Los virus tienen la capacidad de reconocer células hospedadoras para la expresión y replicación de sus genes y la formación de viriones. Esta característica los vuelve de interés para utilizarlos como vehículos en la transferencia de transgenes. Transferencia somática nuclear. Esta consta en el plazo del núcleo de la célula huevo recién fecundado por un núcleo de célula ya adulta, con la cual se crea un cigoto en el que el núcleo es de un organismo y el citoplasma es de otro. Esto debería generar una réplica que debe ser exacta, mas sin embargo, lograr esta transformación es más difícil de lo que parece, ya que estos procedimientos técnicos son demasiado complejos. La transferencia somática nuclear es un método que se inventó en 1938 por el embriólogo Hans Spearman. Taligluterasa alfa recombinante a partir de cultivos en suspensión de células de raíz de Dacus carota. La enfermedad de Gaucher se origina por trastornos en los mecanismos de almacenamiento lisosómico a causa de mutaciones del gen codificante de la glucocerebrosidasa. Se trata de una afección de herencia sómica autosómica recesiva, lo que la considera una enfermedad rara. El déficit de las enzimas glucocerebrosidasa repercute en la acumulación de esfingolípidos glucocerebrósidos. La enfermedad de Gaucher se considera el trastorno de almacenamiento lisosómico más común, con padecimientos como trastornos óseos, psicopenias en sangre periférica, hepatoesplenomegalia, que son los más comunes dentro de este síndrome. La compañía israelí Protalix Biotherapeutics ha desarrollado una GCD humana recombinante en cultivos de suspensión celular de zanahoria. Los cultivos de toxicidad de la PRGCD en ratones demostraron la ausencia de reacciones adversas a los de los tratamientos clínicos, lo que indica que tiene un potencial seguro como alternativa terapéutica para la enfermedad de Gaucher. Vacuna oral para el virus de la hepatitis B en plantas.
La OMS define la hepatitis B como una infección hepática que puede ser aguda, en algunos casos llega a ser crónica e incluso puede llegar a ser mortal. Uno de los ejemplos del uso de la agricultura molecular es el desarrollo de una vacuna contra este virus, con hojas tales como las del tabaco y la lechuga. El desarrollo de este tipo de vacunas es impulsado por la insuficiencia de la infraestructura médica de algunos países. Esto es lo que ocasiona retrasos en programas de vacunación a una gran escala, lo que promueve la elaboración de vacunas como esta que estamos viendo en particular. Existen varias dificultades para la administración de esta vacuna, entre las cuales se encuentran la mutación del virus en respuesta a esta vacuna, así como que ciertos pacientes que presentan síndromes de inmunodeficiencia, los cuales provocan la incapacidad de montar las respuestas inmunitarias necesarias a las enfermedades como la hepatitis B, pese a que la efectividad de la vacuna es de un 90 a 95%. Las vacunas orales basadas en plantas se consideran una gran alternativa para la aplicación de vacunas por sus procedimientos, los cuales son simples y tienen muy bajo costo a la hora de ser producidos. Ok, entonces a continuación está el esquema general de la transformación de una planta para la producción de la vacuna oral contra el virus de la hepatitis. A continuación, en primer lugar, tenemos la construcción de los vectores de transformación de la planta. En segundo, tenemos la transformación de la planta, regeneración y cultivación. Después se encuentra el PCR y Sound Blot, que es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido. Después tenemos la ELISA de M y LHBCAG, que es un método inmunoenzimático directo tipo sándwich. Después tenemos la Western Blot de M y LHBCAG, que este método implica el uso de electroforesis en gel para separar las proteínas de la muestra. Y por último entra la preparación y almacenamiento y análisis del material liofilizado. La producción de antitrombina a recombinante de leche de cabra. La coagulación es un proceso hemostático cuya función consiste en formar un coágulo sanguíneo ante un traumatismo vascular. El proceso de coagulación puede dividirse en dos vías, intrínseca o extrínseca. Estas dos vías convergen en un punto para generar el coágulo final, que está formado por redes de fibrina, las cuales atrapan células sanguíneas, plaquetas y plasma. El atrin es una antitrombina recombinante anticoagulante proveniente de la leche de cabra transgénica producida por GTC. Una vez que se obtiene el fragmento clonado, se procede a generar el animal transgénico. En primer lugar, al provocar la superovulación de las cabras hembras, para después ponerlas en contacto con machos fértiles para su reproducción por un periodo de 2 días. En la generación de animales transgénicos para la producción de biofármacos, tenemos que la generación del gen de interés es el primer paso. Aquí es en donde se hace la identificación del código genético de la proteína y también se identifica las secuencias reguladoras de esta proteína de interés, para después pasar a la clonación de los fragmentos de DNA caracterizados, donde se ve la caracterización del material clonado. Después se pasa al ensamble del gen de interés para luego pasar a la recolección de embriones, donde se hace la superovulación, para luego pasar a la microinyección, donde se lleva a cabo el desarrollo del embrión in vitro. Después pasamos a la transferencia del embrión a la cabra receptora, donde se mantiene en monitoreo el embarazo y el parto. Después se pasa al análisis para comprobar la inserción del transgen, donde se vuelve a utilizar, como se había mencionado antes, el Souter Blot
que es el método que permite detectar la presencia de una secuencia de DNA en una mezcla compleja. Después, en las cabras fundadoras se lleva a cabo la producción de leche y la producción de descendencia para después de esto realizar ensayos en la actividad de la antimiotrombina 3, que es una proteína en sangre que se encarga de bloquear la formación de coágulos de sangre, para después de esto pasar a la purificación. Riesgos para la agricultura molecular. Aquí el principal problema consistía en que se garantizara la bioseguridad de los productos. Esto quiere decir que les aseguraran que no hubiera una mezcla entre los alimentos transgénicos y los alimentos nativos. Por ejemplo, en 2002 la compañía Prodigense se vio involucrada en dos incidentes de este tipo, ya que en un campo realizaban pruebas en la producción de avidina, una proteína de uso diagnóstico en el maíz transgénico. Al concluirla, se desechó el maíz y se limpió el campo. Pese a ello, unos granos de maíz cayeron al suelo, donde más tarde se plantó frijol de soya. Al cosecharse, esto se hizo mediante maquinaria, lo que generó que se mezclaran las plantas y hubiera una contaminación con el maíz. Después de esto se ordenó la destrucción de todo el lote de producción y multaron a la compañía y se les exigió un pago compensatorio por las pérdidas. Y esto no solo podría pasar con los alimentos, también puede pasar con los animales transgénicos, de que se escape uno y se mezcle con la fauna ya nativa. Futuro de la agricultura molecular en las plantas. En cuanto a las plantas, se ha probado que es posible producir proteínas humanas complejas en los sistemas vegetales, entre las que se incluyen proteínas multiméricas, proteínas que requieren de su coexpresión con ciertas enzimas, e incluso se ha comenzado a modificar vías metabólicas en los organismos para optimizar la producción, inhibir la creación de metabolismos nocivos o prevenir incluso la glucosilación no deseada. Otro enfoque que se le ha dado al uso de las plantas es con el mínimo procesamiento para la obtención de un fármaco. Por ejemplo, plantas pulverizadas. Mas, sin embargo, esto también conlleva una gran desventaja, ya que la vía de administración, al ser oral, ocasiona la degradación de un número considerable de proteínas antes de que se realice su función terapéutica, y obligan a incrementar la dosis necesaria de prescribir a un paciente. Debido a ello, los productos farmacéuticos actuales sintetizados en plantas tienden a diseñarse con una vista a su administración parental. Algunas de las conclusiones sobre este tema fue la modificación genética de organismos superiores como medio para producir medicamentos en sus comienzos. Los primeros fármacos y vacunas comenzarán a salir al mercado tras recibir la aprobación de las distintas agencias regulatorias. Existe aún un gran número de dificultades a vencer, entre las que se incluyen los problemas técnicos, éticos, de regulación y de aceptación por parte del público. Con toda seguridad, en los próximos años se determinará el futuro de la producción de fármacos en plantas y animales transgénicos, pues se contará con información suficiente acerca de si son capaces de generar un fármaco de gran éxito comercial que justifique los dilemas éticos y los posibles riesgos económicos. Muy bien, esto fue todo de nuestra parte y muchas gracias. Gracias.